Estamos aquí en el Senado de la República en un foro que se llevó a cabo que se llama Repensar la Democracia, con un grupo de jóvenes entusiastas que nos están acompañando. Y pues, qué histórico este lugar, ¿no, Rolando? Efectivamente, desde 1917 en la Constitución mexicana se establece en esa nueva Constitución, el Congreso Constituyente, que cada estado de la República tendrá representación en los senadores. Es decir, 2 senadores por cada entidad federativa y directamente el Distrito Federal, en ese entonces, también 2 senadores, componiendo la Cámara de Senadores por 128 senadores, entre senadores de partido y, por supuesto, senadores por la vía de mayoría relativa y la vía de representación proporcional. Recordemos que en el Senado mexicano también pasó don Belisario Domínguez, un mexicano extraordinario que fue asesinado en la dictadura de Victoriano Huerta, que sabemos perfectamente que ha sido un gran mexicano. Estamos aquí en su programa Contrarreloj, directamente grabando desde el Senado mexicano. Es una historia maravillosa. Este recinto, déjenme decirles que estamos en la esquina más cara de la Ciudad de México, que es Avenida Insurgentes con Avenida Paseo de la Reforma, que anteriormente con Maximiliano se llamaba el Paseo del Emperador. Yo pensé que era Polanco, la zona más cara. No, la zona más cara es aquí, y del Castillo de Chapultepec lo mandó construir Maximiliano de Habsburgo y Carlota, y se le llamaba como el Paseo del Emperador. Y llega Juárez con las leyes de reforma, la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma, y le cambian el nombre a Avenida Paseo de la Reforma. Este recinto, fíjense ustedes, costó 2.563 millones de pesos. Costó más del 50% de lo presupuestado y fue inaugurado directamente en el año de 2011 con el senador Manlio Fabio Beltrones, que era el presidente de la mesa directiva, y José González Morfín, que era el presidente de la Junta de Coordinación Política. Inauguran este recinto hermoso, que es un recinto maravilloso, que la verdad es que le tuvieron que dar varias veces manitas de gato y remodelaciones, porque, no quedaba, y luego se filtraba el agua, pero al final quedó y está muy bonito, como ustedes lo pueden ver aquí con nosotros, y es un recinto donde sesionan los senadores. Tenemos aquí senadores ilustres, como el propio coordinador de los diputados, de los senadores perredistas, Miguel Ángel Mancera, los propios panistas, los propios priistas, la alianza. Al final no vamos a mencionar a los de Morena, porque pues definitivamente ya saben que no compartimos con el partido de la moronga. Pues ahí está, queridos amigos de Contrarreloj, sean ustedes bienvenidos. Nos vemos en un rato porque tenemos un programazo. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a entrevistar a estos chavos que están aquí. Nos van a dar su punto de vista de la cuestión electoral. Saluden, chavos, todos. Nos van a dar su punto de vista específicamente de lo que acontece en el país. No se vayan, estamos Contrarreloj. Amigos de Contrarreloj, estamos de regreso aquí al interior del Senado de la República, justo en la oficina, en la sala de juntas del grupo parlamentario del PRD, y aprovechamos pues para agradecerle al grupo parlamentario del PRD, al senador Miguel Ángel Mancera, a todo su equipo, a Joana Cuevas, a nuestro amigo Ray, también del grupo, Ray Moreno, del grupo parlamentario del PRD, y a este jovencito muy entusiasta que estuvo aquí también con nosotros, ayudándonos pues con todas las facilidades de Henrik. Entonces, porque justo estamos en un foro, venimos a ver a un foro de Henrik Ortega, sí. Henrik Ortega, de repensar la democracia, con jóvenes pues, entusiastas que tienen una visión fresca, innovadora y que tienen muchas ganas de pues, transformar la realidad del país, ¿no, Rolando? Y agradecer, Fer, como tú atinadamente lo mencionas, al Partido de la Revolución Democrática, específicamente al presidente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, al cual le mandamos un fuerte abrazo, al senador Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno, un hombre también talentosísimo, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues agradecerles todas las facilidades
Curiosamente es el grupo parlamentario que a contrarreloj siempre le abre las puertas. Ya ven que ya grabamos en la Cámara de Diputados, en la sala de juntas también de los diputados federales del PRD, Claro. que estaba la imagen de Berto Castillo, y ahora estamos aquí en la sala de juntas de los senadores perredistas. Les mandamos un fuerte abrazo también al senador Omar Maceda. La verdad es que han sido muy dispuestos, muy colaborativos con este nuestro programa y con RIT TV. Y con RIT TV. Nos han brindado todas las facilidades, lo cual agradecemos porque no siempre corremos con esta suerte. Así es. Y tampoco corremos con pues, las facilidades correspondientes, pero bueno, son gajes del oficio y pues a pesar de todo, salimos, ya saben, y nos divertimos muchísimo haciendo este programa. ¿Qué temas traemos aquí en los Pues tenemos el tema de los médicos cubanos, Rolando. Ya habíamos ido, estuvimos presentes Contrarreloj y RIT TV en la conferencia de prensa que dio Javier Larrondo de Prisoners Defenders en un conocido hotel de la Ciudad de México. Ahí estuvimos grabando, tomamos entrevistas y demás en un programa anterior. Y nuevamente sale el asunto de los médicos cubanos porque ya llegaron, ya están aquí y los van a trasladar a distintos estados de la República, mientras que a nuestros médicos residentes, jóvenes, los mata el crimen organizado y el presidente dice que no hay médicos para llevar a las distintas localidades del país y la excusa y el argumento es que como no quieren ir, pues entonces vamos a traer médicos cubanos que sí quieren ir y quieren ayudar a la población, como diciendo, pues los médicos mexicanos no quieren, son fifís, tienen privilegios, no quieren meterse a esos lugares, por eso vienen los médicos cubanos a rescatar la patria, Rolando, carajo. Por eso dice López Obrador, ¿no? Dijo que no era palero de ninguna nación y que había soberanía y dijo que aquí se respetaba la soberanía con los Estados Unidos y Cuba. Los Estados Unidos y Canadá, pero con Cuba, ¿qué tal? Le ponen alfombra roja y caravana, como dice el perro Bermúdez, a Miguel Díaz-Canel, ¿no? El dictador cubano de los hermanos castristas. Claro, lo traía así paseando. Pues, ¿qué te platico? Llegaron ya los nuevos médicos cubanos. 60 médicos, ya hicieron base, ya aterrizaron. ¿Y a dónde crees que se van a ir, Fer? A Nayarit. Qué casualidad que le tiene mucho amor a Nayarit el presidente López Obrador, ¿no? Pues se van con Geraldine Bonce, la alcaldesa. Van a estar ahí en algunas zonas marginadas, 60 médicos cubanos. Si tomamos en cuenta que según justamente la ONG con sede en España de nuestro amigo Javier Larrondo de Prisoners Defenders, él dice que se cobra alrededor de $10,000 a $15,000 por cada médico cubano, de lo cual le dan como $500 nada más a los médicos que caen a su bolsillo, y que es una nueva forma de esclavitud moderna, como acuérdate en el programa lo dijimos. Bueno, pues estamos hablando de que hoy el gobierno mexicano con esos 60 nuevos médicos cubanos van a desembolsar 12 millones de pesos. ¿Qué tal, Fer, esa cantidad? Y a los médicos mexicanos, acuérdate que hubo una serie de convocatorias que dijeron que ya muchos médicos en redes sociales empezaron a decir que no existe tal convocatoria, que definitivamente había una serie de irregularidades en tal convocatoria porque pedían una serie de requisitos que nadie iba a alcanzar y que cuando ya pasaban los requisitos ya no había dinero para pagarles. Y lo que está pasando con el chico que murió, que ya denunciamos en el programa pasado, claro. Que paz descanse, Omar, sí. que murió allá en el estado de Durango. Uno de muchos. Entonces, es una farsa y una vileza de López Obrador decir que hay una convocatoria cuando no hay convocatoria. O sea, acuérdate que es vacunas sin vacunas, aeropuertos sin aviones y como sucede en esta... La rifa del avión sin el avión. Ahora la convocatoria de médicos sin dinero. Y entonces volvemos a lo mismo, es pura farsa, simulación, es una serie de... Es un falsario, farsante López Obrador. Entonces eso están haciendo. Entonces gastan 12 millones en médicos cubanos y tengo un dato escalofriante, Fer. Aparte de ser esclavizados los médicos cubanos, porque al final ellos los mandan, es una dictadura cubana. Ellos también son seres humanos y hay que solidarizarnos con ellos. Sí, como dices, son esclavos. Son esclavos modernos, y lo dijo la ONG con sede en Madrid, España. Larrondo contaba en esa conferencia de prensa pues, que literalmente tienen cautivas a las familias de estos médicos cubanos, amenazadas, amedrentadas,
y literalmente los médicos se van de misiones durante muchos años y no pueden ver a sus familias. A veces llegan a verla una vez al año si es posible. Entonces es una forma de esclavitud y evidentemente el gobierno de López Obrador está promoviendo e impulsando esa forma de esclavitud del gobierno cubano, al cual, curiosamente, como tú bien señalas, le rinde pleitesía sin importarle la soberanía nacional, ¿no? Como a México, digo, como a Canadá y Estados Unidos, que eso sí le debería de importar porque eso sí le generan economía para las dádivas que él genera. Hay un dato escalofriante, mira, este programa surge por la perversidad de Hugo Chávez, que se reúne con Fidel Castro y le recita un Padre Nuestro tergiversado, alabándolo obviamente a Fidel Castro y diciendo que Fidel era el Dios y Jesucristo. Y ahí surge este programa. Y es una forma de financiar a la dictadura cubana para hacerse llegar de miles de millones de pesos. ¿Cuánto se embolsó la dictadura cubana, según la ONG que preside la Rondo? Nada más en el año 2020, 8.500 millones de dólares con este programa de los prisioneros médicos cubanos. Claro. Y además hay que recordarle a la audiencia que Cuba, como no produce nada, porque destruyeron todas las fábricas, o sea, llegaron estos socialistas y la dictadura destruyó todas las fábricas, no el bloqueo, sino la dictadura propiamente, donde pues un país que tiene alrededor agua, porque es una isla, que además tienen que exportar pescado, en lugar de ser productores ellos mismos, bueno, con todas esas condiciones, lo que Cuba recibe de ingreso y de sostenimiento para su economía proviene de los barriles de petróleo de Venezuela, que por cierto ya les redujeron el envío de barriles. Cuando se muere Chávez, hay un decrecimiento del envío de barriles a Cuba en más de un 50%, entonces eso merma su ingreso. El otro asunto son las remesas que llegan de Estados Unidos a Cuba, que les habían puesto impuestos, o había una carga impositiva en la administración anterior, y el otro es el asunto de los médicos cubanos. Es decir, como el gobierno cubano no produce nada, recibe dinero de todos estos factores que acabo de enumerar, y el envío de dinero por parte de los gobiernos a través de estas formas de esclavitud de médicos cubanos, pues es una entrada muy poderosa. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, aseguró que se recibe por parte de la dictadura cubana directamente a sus bolsillos, a los dictadores y por supuesto a algunos funcionarios y aparte al régimen cubano, solamente el 80%. Lo demás se va para, bueno, lo recibe el 80%, y los médicos cubanos reciben solamente el 3%, alrededor del 3% de ese recurso. Entonces, hay acoso sexual a las médicas cubanas cuando van a otros países, se prohíbe la entrada a Cuba si desertan como médicos cubanos, se prohíbe la entrada durante 8 años directamente, no hay tolerancia, no hay prácticamente, es una dictadura y los tienen esclavizados para poder hacer negocio. Entonces es un negocio redondo porque, a ver, ¿qué pasó con el régimen cubano de los hermanos Castro durante muchos años? Primero Fidel y luego Raúl. ¿Financió a quién, Fer? A todas las guerrillas socialistas. ¿Y a quién financió aquí en México? A López Obrador. O sea, durante muchos años la dictadura cubana le mandó millones de pesos a el régimen opositor de porro, que tomaba pozos petroleros. No solamente Zedillo, a través de Camacho Solís, le daba millones de pesos a López Obrador, sino también la dictadura financió a todos estos socialistas del iPad y del iPhone, entre ellos López Obrador, y les dio millones de pesos. Se calcula más de 100 millones de pesos para su manutención y todo su movimiento socialista, para empezar a dogmatizar en México. Y hasta que llegó Morena al poder, amor con amor se paga, dice López Obrador, y le devuelve ese favor a través de los médicos cubanos. Y que no les mientan, los médicos mexicanos están capacitados y sí están preparados para cubrir esas plazas, pero cuando hacen las solicitudes resulta que no hay dinero. Y no hay tales plazas, y que es una mentira y una falacia de López Obrador. No, y además, como lo comentamos en algún otro programa, cuando los envían a los médicos jóvenes que salen y que tienen que hacer su residencia obligada en ciertos lugares,
Pues esos lugares a los que los envían tienen que llegar solos, llegan a un lugar que no tiene infraestructura suficiente y ellos tienen que hacer y tratar de ingeniárselas para atender a las personas que tienen que revisar, incluso poniendo de su propio dinero. Pero no solo eso, como el nivel de expansión de los grupos criminales es muy grande, pues entonces pueden llegar a un hospitalito o a un consultorio donde está el residente y obligarlo a atenderlos, y si están drogados o están locos o están acelerados y no les gusta ni siquiera cómo los ve, pues los matan así a sangre fría, sin ningún tipo de protección para estos médicos residentes jóvenes que egresan, vamos, que todavía siguen estudiando, que tienen que hacer su servicio social, y también lo que demandan ellos es pues que haya una protección al respecto, que haya, o que no los envíen a esos lugares, y tienen todo su derecho, Rolando, o sea, tampoco van a ser mártires, suficientemente hacen con esforzarse para tratar de atender las necesidades de la comunidad a la que llegan, con nula infraestructura, porque aquí este gobierno cerró la llave para que los hospitales y las comunidades decidieran en qué ejercer el recurso. Ellos controlan el recurso, ellos pusieron ese embudo y es lamentable. Mira, para la formación de los médicos es obligatorio, les exige la Secretaría de Salud horas de servicio, pero un porcentaje muy alto. Y como tú lo mencionas, Leo, no traen ni para los pasajes, ni tienen dónde quedarse, una serie de irregularidades. Y no es cierto que los médicos no quieran, o los estudiantes médicos. Lo que pasa es que anteriormente, fíjense ustedes un dato fundamental, les daban una ayuda económica de 2,000, 3,000 pesos, que era simbólico, pero cuando menos les ayudaba para trasladarse en los pasajes. Ahora ya les quitaron la ayuda, ya no hay dinero porque López Obrador le quitó la ayuda en ese rubro, y entonces vete como quieras, no te doy dinero para los pasajes, pero te obligo a producto de gallina a que efectivamente vayas a las comunidades y hagas este servicio social, y mientras a la dictadura cubana le pago 200,000 pesos, porque si hay dinero, de 10,000 a 15,000 dólares, porque ahí sí hay dinero para mis amigos los cubanos, y financiar la dictadura cubana. Entonces, una irracionalidad, incongruencia directa de López Obrador, porque candil de la calle y oscuridad de su casa. A los médicos cubanos les da lo que quiere, pero a los médicos mexicanos y estudiantes mexicanos de medicina los tiene muertos de hambre, Fer. No, y además ese ha sido su comportamiento a lo largo de toda su administración. Al inicio, cuando empezaron en la transición al INSABI, muchos médicos salieron en distintos puntos de las ciudades. Aquí en la Ciudad de México salieron, cerraron avenidas porque no tenían insumos suficientes antes de COVID, Rolando. Cuando se vino COVID, vino otra oleada de críticas y de manifestaciones, pero estaban ocupados en primera línea atendiendo a las personas. ¿Qué pasó? El gobierno dijo, ellos no se van a vacunar otros primero. Sí, claro, no los quiso vacunar. No los quiso vacunar. Y a los privados tampoco. Y los privados no estoy hablando los grandes consorcios de hospitales, estoy hablando los que están en consultorios como los del doctor Simi o los de farmacias del ahorro, esos que estaban en primera línea y que ayudaron a muchos mexicanos a salir adelante. Bueno, esos tampoco los quisieron vacunar. Es lo que te digo, ¿cómo le van a hacer? O sea, traen a 60 médicos y los mandan a, como le decimos a Nayarit, le iba a decir otra cosa, los manda, pero ¿con qué van a trabajar los médicos cubanos? Según el modus operandi es, a ver, aquí te regalo las muletas, te las manda López Obrador. Ese es el modus operandi. Dogmatizar y hacer ideologizar, ¿no? Ideologizar, sí, bueno, esa parte. Incorporar esta parte de la propaganda. Ahora, bueno, eso lo dijo Larrondo. Sí, lo dijo Larrondo, esa es la base. Ahora, López Obrador inaugura un hospital en Sonora, lo presume como de primer mundo, se gastaron millones de pesos, como suele pasar, tirar dinero a la basura. ¿Y qué pasó con ese hospital? Funciona. Está sin funcionar, no tiene medicina, o sea, está vacío, es un elefante blanco. Exacto. Está perdido. Entonces, así maneja López Obrador la salud, tu salud, con cuestiones meramente que inaugura y no sirven. Hospital de Sonora, sin medicamentos, sin enfermeras o enfermeros y sin médicos. Pero hay médicos cubanos. Hay médicos cubanos que les regala a la dictadura. Que por cierto,
una de las críticas, y eso ya es como un dato general, es que muchos AMLovers dicen, no, es que el bloqueo y Estados Unidos y es una isla. Fantasía. A ver, nada más les doy un dato. El índice de desarrollo humano en Cuba es de 0.783 y ocupa el lugar número 70 en la lista de países con índice de desarrollo humano. Si tú tomas a Barbados, que es una isla, ¿no? Barbados, o sea, está arriba, ocupa el lugar 54 y Malta ocupa el lugar número 28. Algo están haciendo mejor que la isla cubana, sin lugar a dudas. Y además, curiosamente, Malta y Barbados tienen una población mucho más, tienen una densidad demográfica mucho más amplia y aún así están arriba de la isla de Cuba, lo cual significa que, jóvenes, el socialismo mata y empobrece y destruye la prosperidad de las naciones. Para cerrar este bloque, Fer, amigas y amigos, tenemos otro tema y con esto cerramos, la cuestión de la violencia. Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, el INEGI, publica un estudio, un análisis que dice de qué mueren los mexicanos. Y te tengo un dato. Además de los 120 y tantos mil, casi 130,000 homicidios dolosos. Hay un dato escalofriante de las mujeres que dice, este estudio del INEGI, que la principal causa de muerte de las mujeres mueren por asesinato. Las mujeres entre 18 y 32 años es la principal causa de muerte de las mujeres en México. Y el séptimo lugar de por qué mueren a nivel global de todas las edades de las mujeres. 10 de cada 11 mujeres en México al día son asesinadas, son los feminicidios. Y si eso le sumamos la guerra que tiene encarnizada los grupos delincuenciales del narcotráfico que se están peleando las plazas, el cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa o el cártel nuevo que está haciendo de Caborca, el propio Caro Quintero, pues son grupos y subgrupos que se pelean. Exacto. Entonces, es un dato escalofriante, amigas y amigos. Por supuesto que los feminicidios no tienen cabida, como los homicidios en general no tienen cabida. No, bueno, es el sexenio más violento y según los especialistas, pues esa cifra se va a ir disparando conforme va avanzando la administración. ¿Y qué dijo Jesús Ramírez y Rosicela Rodríguez en la mañanera junto con López Obrador? Ya disminuimos los delitos, los homicidios en México y presentamos sus gráficas todas truqueadas, amañadas y como suele pasar. Y entonces resulta que con Calderón así y con Enrique Peña Nieto así, pero con ellos de repente viene así y viene la bajada en la gráfica. Bueno, te doy otro dato. Las madres buscadoras de Sonora que estuvieron amenazando que iban a cerrar Reforma porque no les estaban haciendo caso. Nosotros grabamos en esta glorieta donde está la palmera chafa esta que... Bueno, es el agüehuete. Que por cierto, hacemos un recordatorio, como breve paréntesis, a las autoridades capitalinas y a Marina Vitela, la secretaria de Medio Ambiente, junto con el muchachito que llegó del... Sigue seco, Nos dieron 3 semanas y sigue seco y parece que ahí así va a seguir. Queremos ver qué pasó con lo que nos dijeron en las entrevistas. Claro, bueno, pues ahí en esa glorieta donde pusieron las fotos de los desaparecidos, las madres buscadoras de Sonora, lo que están pidiendo es que las apoyen para retroexcavadoras, para palas, que les den insumos, que no les ayuden a buscar. Ellas las van a buscar como lo han estado haciendo para buscar a sus familiares desaparecidos. Y no los recibieron. Adán Augusto dijo que tenía COVID, pero lo vieron en una manifestación afuera de la ciudad, viajando y haciendo proselitismo. Y entonces dijeron, pues vamos a hacer... las corcholatas. Dijeron, vamos a hacer la Reforma. De inmediato les respondieron y supuestamente las iban a recibir en una reunión. O sea, lo que trato de decirles es que finalmente hay un desprecio de esta administración sobre estos temas tan delicados que tienen que ver con mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos y las cifras de 100,000 desaparecidos. Pero ¿qué crees que dice las madres buscadoras de Sonora? Que esa cifra no es la cifra real.
porque la cifra real es mucho mayor de lo que está estipulado, porque hay personas que no van y denuncian o hacen una referencia de su familiar desaparecido. Entonces, que la cifra se puede disparar, que la cifra que ellos están ahí mencionando es la cifra de las personas que van y, digamos, denuncian o señalan que hay un familiar desaparecido. Pero hay otros que dicen, pues yo para qué, porque en el momento en que me pare y denuncie, me van a matar. ¿Y qué tal la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra? Pues inexistente, ¿no? Es la comparsa y el dedo chiquito de López Obrador, y en lugar de ayudar a este tipo de personas, ¿qué están haciendo? Revictimizando a las víctimas. Exacto. Directamente. Entonces, tenemos un problema grave de inseguridad, como cada programa lo tocamos, pero López Obrador se le ocurre desviar la atención cada mañanera y decir una serie de sandeces en cualquier tema burdo para subirse a la agenda nacional y los verdaderos problemas nacionales no sean atacados, como esto de los homicidios dolosos, los feminicidios y lo que está sucediendo en México. Claro, y aquí el asunto y lo que está de fondo, queridos amigos, es el enorme nivel de impunidad que tiene el gobierno frente a este tipo de delitos, ¿no? Por eso la Comunidad Económica Europea y el Parlamento Europeo, ¿qué le dijeron? Le hicieron un exhorto por la desaparición y la preocupación que tiene el Parlamento Europeo directamente por la desaparición de periodistas en México, cómo se están asesinando arteramente. Y el Congreso de Estados Unidos sacó un estudio de una investigación que hicieron, directamente preocupados también por el asesinato de periodistas. Y entonces ya tenemos dos enemigos de México, bueno, no enemigos, pero sí estudiosos, y que están condenando lo que está haciendo López Obrador, el Parlamento Europeo y el Congreso de Estados Unidos. Es la primera vez, amigas y amigos, que en México se ve que están investigando, llamándole la atención y haciéndole exhortos y alzando la voz estos dos órganos legislativos de carácter internacional a un presidente mexicano que es López Obrador. No, y además te digo algo, artículo 19, en su informe del 2021, publicaba que hay una agresión contra la prensa cada 14 horas. Imagínate. Cada 14 horas. Y además de eso, hay una desinformación oficial, una estigmatización pública desde las mañaneras, todos los días, lo sabemos perfectamente. Y el otro elemento que es muy interesante, si tú contrastas los años de Obrador y los contrastas con los de la administración anterior, contra los de Peña Nieto, vas a ver que hay un porcentaje de incremento de la violencia en un 85%, Rolando. Son datos que yo no doy, sino que da el propio artículo 19 y especialistas en estos temas, en donde señalan que si en la administración de Peña Nieto había más o menos 1053 agresiones, con López Obrador se va a 1945 agresiones. De ese tamaño es el tema de lo que estamos mencionando, queridos amigos. Y López Obrador, pues abrazos no balazos, los delincuentes son seres humanos, que ya lo hemos mencionado en otros programas. No hay una enorme preocupación de López Obrador en esos temas, ni le va a preocupar. Como ya lo he dicho, dos secretarios de Marina y de la Defensa y de Seguridad Pública le han dicho: presidente, hay que cambiar la estrategia. No la voy a cambiar, y se enoja. Y arrastrando los pies encorvado, avienta los folders y dice: no, aquí se hace lo que yo digo y no vamos a modificar abrazos no balazos. ¿Por qué lo hace? Porque si cambia la estrategia es reconocer que se equivocó, y López Obrador, para él mismo y su megalomanía, es: yo no me equivoco, yo soy perfecto, por eso soy el gran Mesías y el Salvador de México. Pues ahí está, queridos amigos de Contrarreloj, la insania hecha gobierno. Vamos a una pausa y regresamos. Amigos de Contrarreloj, estamos de regreso en su programa favorito y hoy tenemos pues varios temas sobre la mesa, y uno de ellos tiene que ver con el asunto de las sanciones que va a hacer Estados Unidos y Canadá a México por el tema de materia energética. Ya no solamente son los Estados Unidos, hay que decirlo, sino también se ha sumado el gobierno canadiense.
¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues básicamente porque México ha estado incumpliendo una serie de contratos establecidos en los acuerdos derivados de pues, la renegociación de lo que era el TLC, que se volvió ahora el TEMEC, y pues hay situaciones que a Estados Unidos no le parecen, como el hecho de darle preferencia a Pemex y a la CFE y no darle cabida a las empresas estadounidenses, que aquí muchos dirán, bueno, es que es la soberanía y demás. No, es que estaban en los contratos previamente establecidos por México junto con Estados Unidos, y ahora resulta que unilateralmente esos contratos pues no se están respetando, Rolando. Y ahí tenemos algo muy delicado. Tenemos a un país que no respeta los acuerdos a los que llega con otro país. Mira, es sumamente lamentable y deleznable que un presidente mexicano, que es la primera vez en la historia que sucede, confronta de forma frontal a Estados Unidos y a Canadá en el TEMEC. López Obrador no acaba de entender que el TEMEC es necesario para que funcione la economía mexicana. No acaba de entender que las dádivas y los regalos que él hace directamente a 21 millones de personas, que es su base directa de personas que reciben apoyos, es necesario para que haya una economía y una activación permanente. La balanza comercial, como ya le hemos dicho en muchos programas, Fer, amigas y amigos, tiene que ver en el 85% de importaciones y exportaciones con Estados Unidos. Es preocupante que el presidente salga en la mañanera y ponga Chicoche, que ya lo platicamos, y diga, uy, qué miedo, pero lo más preocupante es que diga que México no es colonia de nadie. Ya lo mencionó en su mañanera, y no es colonia de nadie o de casi nadie, Fer, porque de Cuba sí. Ya tenemos el caso, llegaron los primeros médicos esclavos cubanos, y que vamos a tocar ese tema, y que no sabemos directamente si son médicos, pero aquí el asunto es que se están perdiendo 30,000 millones de dólares que se van a tener de sanciones al gobierno mexicano, y que no lo va a pagar López Obrador, lo va a pagar directamente de los contribuyentes, del bolsillo de los mexicanos. Y es preocupante porque si no se resarcen o se hacen directamente las modificaciones a lo que está pidiendo el gobierno norteamericano, y posteriormente que ya se le unió el gobierno canadiense, tenemos el peligro real y latente de que desaparezca el TEMEC. Y quiero ver cómo el payaso de Palacio Nacional va a sobrevivir la economía mexicana sin los ingresos del gobierno que genera los tratados comerciales con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno canadiense. Entonces estamos ante una coyuntura muy peligrosa. Está caminando sobre el precipicio López Obrador y se puede caer en serio, porque directamente tendríamos las sanciones que pagar. Y eso no es todo, Fernando. Amigos y amigas, Fer, como le digo de cariño, no entiende López Obrador cómo funciona la energía eólica. A principio de su gobierno se paró en Baja California, ahí por la Rumorosa, y empezó a decir que afean el paisaje. La secretaria de Energía dijo que la energía eólica, otra que no le entiende tampoco, la que quiere ser gobernadora de Veracruz, que le está metiendo mucho dinero allá a Veracruz, Rocío Nale. No se dejen, amigos veracruzanos, por favor, hay que expulsar a Rocío Nale. Bueno, directamente ella también dijo que no había que invertirle a ese tipo de energías porque también afeaban el paisaje, siguiéndole al amo, porque no es otra cosa más que súbdito, es una súbdita de lo que dice López Obrador. Entonces tenemos sanciones muy preocupantes, porque no solamente está en riesgo el TEMEC, también está en riesgo la economía mexicana y está en riesgo los empleos que genera estos acuerdos comerciales, que estamos hablando de más de 1 millón de empleos, Fer, que se generan directamente, amigas y amigos. Entonces, indirectamente, y hay que ver los que se generan directamente. Entonces, tenemos una preocupación, y esa preocupación es el TEMEC. No tenemos otra más que sumarnos. No, y además el tema de los aranceles, porque en dado caso que Estados Unidos vea, y tanto Estados Unidos como Canadá observen que no hay un comportamiento adecuado de parte del gobierno mexicano, que no lo estamos viendo, desde luego esto deleznable que menciona Rolando sobre el video de Chicoche, pues es una señal clarísima para Estados Unidos. Ahora, ¿qué vendría después? Pues que se puedan incrementar aranceles. Imagínense a los aguacateros con aranceles para exportar sus productos.
cuántos aguacates van a perder en su producción porque no se van a poder insertar comercialmente hablando. Y además de eso, se va a bajar la producción, pues porque ya no les van a dar los costos, y todo esto va a afectar, sin lugar a dudas, a todos los mexicanos, ¿no? Porque se va a incrementar el precio del aguacate, claro, o bien va a escasear. O el del limón. Que ya los narcotraficantes en esas tierras, Fer, en Michoacán, están controlando los precios. Por eso la oferta y la demanda. Y porque como los narcos, acuérdate, del narcogobierno López Obrador permite que ellos determinen el precio, pues están disparando. Hay otro detalle que no debemos de perder de vista. López Obrador, como es un hombre de símbolos y que le encanta los reflectores y le encanta, gran Mesías, como ya sabemos. ¿Qué dijo que le va a responder a Estados Unidos y a Canadá? ¿Qué día? El 16 de septiembre. ¿Cómo? ¿Por qué quiere en el desfile militar? ¿Por qué tendría que un payaso como López Obrador responder el día 16 de septiembre? O sea, es un bufón en el mero desfile militar estar diciendo esa serie de barbaridades y cuestiones. Me parece no solamente fuera de contexto, fuera de lugar, es una afrenta, es una arenga. Por supuesto que es una ignominia que está haciendo López Obrador contra Estados Unidos y Canadá. Y sumémosle también, Fer, no solamente se pierden energías limpias y renovables, que pueden ser las sanciones, se pierde en cuestión justamente de importaciones y exportaciones de todos los productos mexicanos. ¿Cuánto dinero vamos a perder si hay un riesgo? ¿Qué le hizo Donald Trump? O me pones el muro, porque al final Donald Trump sí puso el muro. ¿Cuál fue el muro de Donald Trump? La Guardia Nacional. Los 40,000 elementos, entre 30,000 y 40,000 elementos de la Guardia Nacional que se fueron a la frontera sur a hacerle vejaciones directas y violaciones a los derechos humanos a los migrantes de nuestros hermanos centroamericanos. Y al final, muro, y lo amenazó con una llamada. ¿Y qué fue lo que declaró Donald Trump? Nada más me bastó una llamada directamente para que me obedeciera y le troné los dedos. ¿Cómo le decía Donald Trump a López Obrador? Juan Trump. Y le caía de variedad. Entre dictadores se entendían muy bien, ¿no? Bueno, sobre todo López Obrador, que es más dictador de izquierda. ¿Qué es peor? ¿Un dictador de izquierda, un dictador de derecha, un populista de derecha, un populista de izquierda? Yo me quedo que es peor el de izquierda, sin lugar a dudas. No, y además quien abrió las puertas a los migrantes fue el propio López Obrador en un principio, hasta que... ¿Pensando en qué, Fer? ¿En carne electoral? ¿En darles credencial de elector, hacerlos ciudadanos mexicanos y que fueran votantes cautivos en beneficio de él? Y ya cuando Donald Trump le dijo, no, me cierro la frontera, entonces sí. ¿Y cuál fue la amenaza principal que no debemos de perder de vista? Los aranceles, como atinadamente tú lo dijiste. Los aranceles fue, ¿no quieres? Te voy a imponer aranceles. Quiero ver el día de mañana que Joe Biden, que además es un político cansado, pero es un viejo zorro al final del día. O sea, no por algo ha estado en todos los cargos que ha estado. Sí, por cierto, no se pierdan el video cuando le aplauden todo el Congreso norteamericano a Felipe Calderón, el que está atrás, con Nancy Pelosi, ¿cómo se llama? Está atrás Joe Biden aplaudiéndole de pie a Felipe Calderón cuando él era el presidente de la Cámara. Ajá. Bueno, pero eso es otro cantar. Joe Biden, ¿qué va a hacer? Quiero ver el día de mañana que le imponga aranceles a México y entonces sí se nos viene la gorda. De por sí la economía está tan mal, Fer, tenemos esta inflación. Nuestro amigo Marvin de Constanzo, Lorenzo Lazo, grandes economistas que han estado con nosotros en diversos programas nos han dicho, la economía está estancada, no hay generación de empleos y la inflación está por los suelos. ¿Ya cuánto llegó la inflación, Fer? 8.12% y nada más en general, pero hay que sumarle los productos de la canasta básica. No, y completamente de acuerdo porque los empresarios en México tienen una profunda desconfianza, y estamos hablando de empresarios, no los grandes empresarios que a veces cuando hablamos de empresarios de inmediato piensas en Carlos Slim, en Salinas Pliego, en Azcárraga Gallán, no, empresarios que de alguna manera pues tienen pues cadenas, tienen tiendas, quieren invertir su dinero en México, pues tienen una enorme desconfianza e incluso desconfían de sus propias empresas en cuanto al nivel de riesgo que existe en México, sumado evidentemente al asunto del cobro de impuestos por parte del crimen organizado, porque lo que está el cobro de piso. El cobro de piso, que no es otra cosa que un impuesto no oficial, que lo permite López Obrador. Pero es permisivo. Sí, claro. Luego. Entonces tienes esos cobros de piso sumado a los impuestos
a la carga fiscal que se tiene, pues de dónde van a poder prosperar los negocios. Entonces, a lo que se comprometieron en esta visita a Estados Unidos era a impulsar una inversión de 40,000 millones de dólares, pero eso lo dijeron también en 2019, cuando se reunió el gobierno federal junto con Alfonso Romo, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, y en 2019 se comprometieron a una inversión de 40,000 millones de dólares. No ha ocurrido. Acaban de ir a Estados Unidos y dijeron, nos comprometemos a una inversión de 40,000 millones de dólares. No va a ocurrir en lo que le resta de esta administración. No va a pasar. O sea, están viéndonos la cara nuevamente y esto desde luego afecta a la economía del país, porque quienes invierten en el país y generan empleos no es el gobierno, es la empresa, la grande y mediana empresa. La pyme. La pyme. Mira, las pymes generan el 70% de empleo de este país, no lo perdamos de vista, y generan el 53% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Si se van las pymes, si se queman, porque es una cuestión ideológica de López Obrador. O sea, no quiere a las pymes por cuestión ideológica, porque como buen socialista, comunista, populista, pues la rechaza y no las apoya. Bueno, lo que pasó en la pandemia. Pero decías expresamente este tema de las sanciones y todo de Alfonso Romo. Hay una situación que no debemos de perder de vista. López Obrador, a cada foro que se presenta, les dice lo que quieren escuchar. Es un embaucador. López Obrador es un encantador de serpientes. A cada foro que llega, les dice lo que quieren escuchar. Y fue a Estados Unidos y directamente, ¿qué dijo? Les empezó a decir lo de las inversiones, que tú atinadamente lo estás diciendo. No, vengan a invertir, vengan aquí, los recibimos y la inversión. Pero llegando a México, ¿qué dijo? Invierten, pero la CFE es el principal socio. No, pues dicen los inversionistas, ¿para qué le invierto? Claro. Pues ¿cómo tú lo vas a controlar? Por eso Moody's ya nos volvió a bajar la calificación crediticia. Por eso Standard & Poor's, todas las calificadoras Fitch y todo. Ahora, ¿por qué subió? Porque como presumieron los Unlovers que Fitch nos subió un grado la inversión que era por López Obrador. No, señores, nos subieron un grado en Fitch porque saben que hay oposición y que se unió con justamente para frenarnos en la reforma energética. Y dijeron, hay oposición, sabemos que lo van a detener, entonces por eso subieron un grado. Pero si no estuvieron, bueno, ya tenemos grado basura en todo. ¿Qué esperamos? ¿Que nos bajen a nada para que haya fuga de capitales y entonces se nos venga la devaluación? Claro. La devaluación tiene que ver con muchos factores, ¿no? Es el gobierno de López Obrador. Porque como presumen los salarios. Es que hay una estabilidad del peso. Y además dicen, hay una gran inversión de empresas. No, hombre, ¿cuál inversión? Las están ahuyentando. Esas cifras están súper maquilladas. Las están ahuyentando. Pues sí, como dice Fer, o sea, ¿cuáles son? Miren, muy breve y si me lo permites. Sí, claro. ¿Por qué no ha habido devaluación en México? Primero, porque la tasa de interés que ofrece Banxico, el Banco de México, que además es autónomo del gobierno mexicano, es demasiado alta y es atractiva para los inversionistas. Estamos hablando de una alta, que es la más alta de todo el mundo, una de las más altas. Segundo, porque hay récord de remesas de los paisanos que envían dólares aquí a México y eso permite que se robustezca el peso contra el dólar. Tercero, porque hubo una pandemia y Donald Trump empezó a regalar dinero y se autorizaron trillones de miles de dólares, trillones, no billones, trillones de dólares para regalarle a todo mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la gente ya no quería trabajar en Estados Unidos y entonces hay muchos dólares a nivel mundial y eso abarata el dólar y robustece al peso. Y cuarto, por la estabilidad que tiene directamente el gobierno de Estados Unidos en cuestión económica, que ha sabido, tenemos inflación en Estados Unidos, pero en cuestión económica hay empleos, hay una serie de cosas. Y entonces, quinto, que obedece a factores internacionales, a la oferta y la demanda. Si las economías están bien y no ha habido un colapso económico, salvo la pandemia, pero después de la pandemia, pues entonces hay cierta estabilidad. No, señoras y señores, si ustedes conocen una Unlover, no se ha devaluado el peso mexicano, no por López Obrador, sino por esos factores que les acabo de mencionar. Tiene que ver en una cuestión macroeconómica, no directamente porque López Obrador sea un buen presidente. Pero vean la estanflación que tenemos. La estanflación es nula capacidad del gobierno de generar empleos, la inflación desmedida como hoy la tenemos y el estancamiento económico. Prácticamente solamente dos
trienio, según el INEGI, es decir, 2 trimestres, porque acuérdense que el Producto Interno Bruto es la riqueza del país de producción de bienes y servicios y es lo que robustece la economía de un país. Solamente 2 trimestres ha crecido la economía. Uno que tuvimos en el anterior trimestre menos 20% y creció 12%, en teoría pues es menos 8%. Y luego hace poquito, en este trimestre del primer año, creció, ¿cuánto crees, Fer? 0.01, y el sinvergüenza de López Obrador se reía en los twitters que la economía con Peña Nieto crecía 1.9. Que desmemoriado nos salió el presidente López Obrador. Claro, bueno, ahí van a decir que es por la pandemia y la crisis porque así dicen los Hanlovers, sí. Y la guerra, pero pues hay que recordarle a la audiencia que este decrecimiento se empezó a dar desde que llegaron ellos en 2018, que tomaron la decisión de cancelar el aeropuerto. Y tú mencionabas hace unos minutos a nuestro amigo Lorenzo Lazo, a quien le enviamos un abrazo, y él hablaba en uno de los, en el space de la antítesis que tenemos Marieto, Rolando y su servidor, decía que los tiempos empresariales son más largos y hay que tener una visión muy clara de eso para poder generar un desarrollo en México, más allá incluso de Estados Unidos, pero que habría que determinar un tema de viabilidad que nos dé competitividad durante los próximos 30 años. Y eso aquí, en este gobierno, no va a pasar, no se está viendo, nunca va a pasar. Entonces, es muy delicado esto que estamos platicando, porque a fin de cuentas parece ser que es muy compleja los ciclos económicos y todo este asunto intríngulis jurídico que está en el TEMEC, pero lo cierto es que estas decisiones, tarde o temprano, repercuten en los bolsillos de todos los contribuyentes y en el precio de la canasta básica. Sin duda, y se está viendo. Preguntémosle al ama de casa que va al mercado a comprar o al supermercado si no le han incrementado los precios de la canasta básica. ¿Cuánto está el jitomate? ¿Cuánto está la cebolla? O sea, ya olvídate del aguacate. La papaya, ¿cómo está? O sea, una papaya pequeña ya vale 60, 70 pesos. Exacto. O sea, ¿cuándo se había visto? El huevo ya llegó hasta 100 pesos en algunos lugares. La tortilla, que era lo que aguantábamos ahí los mexicanos. Acuérdense del dicho popular que surgió hace muchos años, que los fifís de aquella época porfiriata comían con pan y entonces los pobres de México decían, bueno, falta de pan, tortillas. Ajá. Y entonces surgió la tortilla, pero ya se volvió desde hace décadas un alimento de Fernando, mío, de todos. Y los tacos pues son patrimonio cultural de la humanidad, no nos los perdemos. Justamente porque la tortilla era lo básico de la alimentación mexicana. Preguntémosle a las amas de casa que nos están viendo si la tortilla efectivamente ya está en 20 pesos en algunos estados, en otros hasta en 22. En Morelos está en 22 pesos el kilo de tortilla. Claro, es que si te vas por regiones, entonces hay una afectación en la canasta básica y como tú bien decías, o sea, una papaya te puede costar hasta 60 pesos en algunos 70. O 70 en algunos lugares, dependiendo de dónde te encuentres. Porque hay quienes dirán, bueno, es que a mí me cuesta menos, bueno, por la cercanía que tienes quizá con la producción de papaya o la zona, por regiones. Pero aquí en la Ciudad de México sí ha habido una merma en las amas de casa y en el incremento de la canasta básica en todos los productos que acaba de mencionar Rolando. Disparadísimos, ¿eh? Lo que pasa es que los Hanlovers siempre defienden lo indefendible y le dan vuelta y maroma y se avientan 40 maromas. Pero ya no hay nada que defender. O sea, ustedes que conocen a Hanlovers, díganle todo lo que nosotros decimos aquí en el programa. O sea, nosotros tenemos casos fehacientes, latentes del acontecer de la economía. Y tenemos verdaderamente una enorme preocupación porque el día de mañana y el último año de López Obrador, como lo hemos repetido en todos los programas, pues va a llegar un momento en que ya va a ser insostenible la economía. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí tenemos que estar muy, muy atentos, muy observantes de lo que pueda llegar un momento a pasar. Amigas y amigos, pues vamos a una pausa, querido Rolando, y regresamos. Pues regresamos, amigas y amigos, aquí a su programa Contrarreloj. Traemos el último bloque, el que a ustedes les encanta, que es la corrupción en este gobierno de López Obrador. Vaya, ni se da, Fer, en este gobierno la corrupción. Es el sexenio por mucho más corrupto de la historia. Pues tenemos varios casos, Fer, si me permites comentarlos. El primero de ellos es Compranet, la página donde se transparentaban los gastos directamente, las erogaciones, las compras que hacía el gobierno mexicano.
ya va para 2 meses o un mes que la plataforma no sirve. Y la desconectaron, porque como sabemos a López Obrador no le gusta la transparencia. Llevaba más de 21 años funcionando ininterrumpidamente. Y de repente, ¿qué pasa? Que López Obrador dice, ay, hagan como que se descompone. ¿Por qué? Porque no les gusta la transparencia, no les gusta saber, informarle a los mexicanos cuánto se gasta en las compras. Y eso, Fer, es corrupción. Y es corrupción porque lo están permitiendo. La propia Secretaría de Hacienda que preside Rogelio Ramírez de la O dijo que pues que hay cuando puedan lo van a arreglar, porque pues como que no les importa el tema de Segalmex. Entonces eso, perdón, de Segalmex, de Compranet, que también vamos a hablar de Segalmex. No les importa Compranet, cuánto se está erogando. Y por primera vez, amigas y amigos, tenemos que las compras directas, las asignaciones a las empresas de nueva creación, a las que ellos crearon, la 4T, y a mis cuates les estoy comprando. Superan por mucho las compras directas a las licitaciones. Este gobierno ya no licita, ya no disimula, ya las licitaciones públicas son cosas del pasado. Por eso van a tener una serie de observaciones bastante marcadas, violando la ley federal de adquisiciones y las propias compras del gobierno, los procesos, los reglamentos, las normas. Van a tener una broncota enorme que Dios nos oiga, llegue un nuevo presidente o presidenta diferente a ellos, porque los van a perseguir, de todas las compras que se han hecho. No, bueno, es una cosa espantosa, porque de cada 10 contratos, 8 son por adjudicación directa. Algo que López Obrador siempre criticó a los gobiernos neoliberales, que curiosamente los gobiernos neoliberales fueron los que empezaron a abrir todo el tema de transparencia y fiscalización. A mí lo que también me llama mucho la atención es el Auditor Superior de la Federación, cómo ha sido complaciente con algunos de los señalamientos ante esta administración, O sea, deja mucho que desear el auditor que ahorita está al frente, pero aún así al interior de la propia auditoría pues hay gente que está comprometida y que de alguna manera le ha dado seguimiento a estos asuntos, ¿no? Y como tú dices, cuando llegue la siguiente administración y les tape la cloaca, vamos a encontrar un espanto, me parece, Rolando. Y hoy dijo en su mañanera el López Obrador, bueno, hace unos días, porque lo van a ver ustedes el sábado del programa, que hay que apretarse el cinturón y que tenemos que pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Porque ya no hay dinero. Pues ¿cómo va a haber dinero, Fer? Si ya se hicieron 5 fobaproas con la cancelación de Texcoco, sus 3 proyectos inservibles y lo que está gastando, las sanciones que va a tener con México, Estados Unidos y un largo etcétera. Los intereses de los bonos bursátiles que tenemos que pagar como país por la cancelación de Texcoco. Y él dice que hay que apretarse el cinturón. Pero ¿qué tal? Al Tren Maya le acaban de destinar, porque ya no les alcanza con el tramo 5, 30,000 millones de pesos. Pero eso no es todo. Le acaban de asignar 22,500 millones de pesos más a 2 bombas. A las tranzas de Rocío Nale, porque le ha asignado a sus familiares y amigos más de 1,000 millones de pesos y su compadre 5,000 millones de pesos. Entonces, no hay dinero que alcance con estos de la 4T, porque van a salir hinchados de dinero y van a salir multimillonarios. No. Por eso la Mansión del Bienestar, por eso la hija de Alejandro Esquer, el sector particular de López Obrador, es la que negocia en Houston, la tienen encargada de Pemex ahí, y es la que mueve el pandero, a ver de cuánto nos toca. Una parte para ellos y otra parte para las campañas, Rolando. Sí, claro, como pasó con el huachicol de... Vienen las campañas en el Estado de México. Digo, de Coahuila. Y Delfina Gómez no está en no es la secretaria de Educación Pública porque sea brillante, ¿verdad? No, hombre, eso nos queda claro a todos los mexicanos. Una secretaria que dice vistes, dijiste, y un presidente que se tardó 14 años en terminar la carrera. Digo, está ahí para desviar recursos para las campañas del Estado de México, como todos los proyectos. Estos proyectos, evidentemente, es para beneficio de los contratistas para pagar la campaña de 2018, de 2012, etcétera.
pero también es para las futuras campañas. Están haciendo su cochinito. Como hizo en el segundo piso cuando fue jefe de gobierno, para la campaña del 2006. Están haciendo su cochinito para las campañas, Rolando. Que no le gustó transparentar el gasto del segundo piso, ¿eh? Lo reservó creo que de 20 años o 30 años. Exactamente. Y en el caso de Dos Bocas, como tú bien señalas, pues que se comprometieron a que iba a estar funcionando para diciembre. ¿Qué iba a estar funcionando para diciembre? Son 90,000 piezas las que tienen que estar moviendo, toneladas de hierro. ¿Y cómo le van a hacer para que eso esté ensamblado para diciembre y funcionando así machín a 2024? Eso no va a ocurrir. No, eso hombre, va a ocurrir en 2028, si es que bien. No, bueno, a ver, esa refinería no va a refinar en años. Creo que hasta el 2030, dicen algunos especialistas que es 2030. Y como lo dijimos el programa pasado, como fue inaugurar la primera fase, el gran Mesías, nuestro Salvador de México, el gran Tlatuani López Obrador, le pusieron fierros por acá, fierros por allá, nada más para darle una manita de gato. Hay una película de hace muchos años mexicana que era Calzón sin Inspector, que iba inaugurando obras el mandatario, iban pintando y él iba inaugurando. Así estamos con la 4T. O sea, no terminan las obras y están inaugurando. Oye, pero al menos las de las administraciones de tiempo atrás, pues hay muchas obras que se inauguraron y ahí están resistiendo. Y todas las obras que inaugura la izquierda obradorista se caen, se clausuran. No te olvides las callecitas, las carreteritas oaxaqueñas, con a mano, lugareños, mano de obra. De obra, y cómo las presumió, creo que se gastaron 800 millones de pesos en cada carreterita, y al primer hervor, a la primera lluvia durísima, ¿qué pasó? Se les colapsó y se les cayó. Exactamente. Es que acuérdate que ya la 4T, ya no, aquí en México ya no decimos alá y se va. Ahora tenemos que decir a la 4T, a la López Obrador, porque así se manejan ya las obras. Exacto. Y entonces se están gastando un dineral en la pobreza franciscana, en lo que quiere López Obrador, en sus 21 millones de personas que les da la lana, la dádiva, el regalo. Con la mano derecha les da el apoyo, pero con la izquierda los está empobreciendo, al tipo venezolano, a la Venezuela del Norte, que quiere hacernos López Obrador, pero directamente está dándole un dinero a todo, es decir, dándole millones de pesos al Tren Maya, a Dos Bombas, la Central Tlayudera, Avionera, el AIGA, el AIFA, el Chaifa, pues ya porque ya le pusieron techumbre allá a la base militar, sigue sin funcionar, perdiendo millones de pesos, ya recibió menos vuelos también, disminuyó creo que un 30% sus vuelos, nadie quiere operar, les vale madre a las aerolíneas si opera o no esa central. Hubo varios aterrizajes por esto de los baches que pasó, que ahora salió López Obrador, que hay que reestructurar y hay que por los gobiernos neoliberales no hicieron bien la Terminal 2. No se dejen engañar, esto es falso. La Terminal 2, ¿por qué se está cayendo? Simple, porque si tú tienes un auto y no le haces el servicio, no le cambias el aceite, no le pones llantas nuevas, ¿qué pasa, Fer? Pues se acaba tu auto. Amigos de Contrarreloj, estamos de vuelta con ustedes, pues para despedirnos y para recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que son... En Twitter, Rolando A. Solizó o Rolando La Nota. En TikTok, Facebook y YouTube, Rolando La Nota. Y en Instagram, Rolando La Nota, _oficial. No se les olvide seguirnos tanto a Fer y un servidor, para que nos sintamos apapachados, queridos por ustedes, querubines. No nos fallen, ahí los esperamos. Y pues mis redes sociales son @GaloValdez en YouTube, @GaloValdez en Twitter y Fernando Galindo en Facebook. Ahí me pueden encontrar, donde estaremos compartiendo información de todos los programas que tenemos y de las actividades que realizamos. Recuerden estar en Twitter Space todos los miércoles a las 8 para La Antítesis, donde hablamos de temas políticos y donde tenemos invitados de primera línea. Y recordarles que el programa aún no termina, que siguen algunas otras secciones, una entrevista muy importante con el senador Maceda. Tenemos también entrevistas con algunos jóvenes que nos van a dar pues la visión que tienen del país. Entonces el programa no termina nuestro análisis, pero el programa sigue con Rolándola en el balcón
y con la sección del profe Cova, si es que nos manda su video, porque creo que luego está en Iztapa. Y está de vacaciones, el profe. Tal vez hasta el próximo. Si entonces, no sale en esta, hasta el próximo. Si no sale en esta, pues no. Porque ya lo estaban estrellando al Polillita. Pero nosotros lo seguimos invitados. Lo que pasa es que también tiene que descansar. Trabaja mucho el pobrecito, que tiene que irse de descanso. Exactamente. Entonces, bueno, pues no se pierdan las siguientes secciones. Y como siempre, pues les dejamos un abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos en la siguiente transmisión de Contrarreloj. No se olvide que todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto YouTube son neoliberales. Gracias. Nos vemos a la próxima. Hola amigas y amigos de RIT TV, de TikTok. Me encuentro con el senador Omar Maceda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien nos va a dar aquí sus puntos de vista. Senador, sabemos que usted pertenece directamente a la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Sí, bueno, tenemos incidencia en esos temas, no estoy en esa comisión directamente, pero la de justicia y puntos constitucionales, desde luego, toca estos puntos y hay un trabajo en conjunto. Que hay una oleada de crímenes constantes y permanentes. Diariamente, hablemos de los feminicidios, hablando de justicia. Muchas mujeres piensan que en México no se les ha hecho justicia. Diariamente asesinan entre 10 y 11 mujeres al día. El INEGI acaba de decir que el delito más recurrente o el nivel de vida de las mujeres es menor, de 18 a 32 años. Es la principal causa de muerte de las mujeres. ¿Qué podemos hacer en este rubro específicamente? ¿Cuál es su opinión? ¿Abrazos, no balazos? ¿O cuál es la circunstancia? Bueno, por una situación particular, 9 años de mi vida o ejercicio profesional estuvieron dentro de la extinta Procuraduría General de la República y creo, al igual que muchos compañeros, que podemos cambiar esa estrategia, que esta es necesaria. La Procuración de Justicia y la Seguridad Ciudadana deben de ser institucionales, no deben de estar ceñidas a el momento político o al personaje que detente el poder, sea el presidente de la República, o sea el gobernador, o sea el presidente municipal, porque esto genera un retraso. No dejan que las instituciones sean. Es el gran problema que tenemos hoy, donde las fiscalías se presumen independientes, autónomas, pero únicamente se reducen al ejercicio presupuestal, porque vemos con tristeza que los gobernadores salen a dar la nota de los temas de feminicidio, el tema de Monterrey, el tema de Jalisco. Bueno, ya no hay ningún tema aislado del propio Estado de México que encabeza esta lista de situaciones, pero no hay una estrategia clara porque está contaminada de la cuestión política. Creo que como en otros tiempos debiese ser institucional y devolverle jurídicamente al Ministerio Público la autonomía, porque hoy el fiscal es el autónomo, pero todo el organismo no lo es. Hoy es muy complicado y precisamente por eso la sociedad está viendo con mucha tristeza, con mucho terror, que obviamente las estadísticas están subiendo por donde le veamos y como las queramos disfrazar. Realmente lo que vemos todos los días es gravísimo. En nuestros tiempos recordarás que los periódicos como el Universal, Excelsior y otros medios jamás iban a publicar nota roja. Hoy es lo de todos los días. Hoy no sabemos si están hablando de lo que pasó en la mañana, en la tarde, y ya lamentablemente la sociedad tampoco es sensible a esto. No nos espanta que haya una masacre, no nos espanta la cantidad de muertos, se está haciendo algo muy cotidiano y esto es terrible para quienes vivimos en algún momento otra situación. El presidente López Obrador en alguna ocasión pusieron la portada del Reforma y se burló de las masacres. Hoy diariamente tenemos cada 24 horas, cuando menos, existe una masacre. Ya se rebasó el récord de homicidios dolosos, tenemos ya casi 123,000 homicidios dolosos. ¿Qué hace el Partido de la Revolución Democrática en el Senado? ¿Hay un exhorto? ¿Se alza la voz directamente contra el presidente de la República? ¿O qué está haciendo el grupo parlamentario en el Senado de la República, del PRD, para las propuestas han sido en reformas hacia el sistema de procuración de justicia que implica la ley de seguridad nacional, que implica la ley de la Guardia Nacional,
que implica las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos exhortos. Y en lo particular, bueno, en mi estado, que es el Estado de México, pues concursé para ser fiscal. Desafortunadamente no tuve la oportunidad, precisamente por cuestiones políticas, no por puntualidad, porque precisamente muchos transitamos por esta situación y queremos hacerlo, no solamente en el ámbito legislativo, queremos impulsar las situaciones a través de los procesos de selección del Ministerio Público, a través de reformas que lamentablemente tendrán que ser constitucionales y es muy complicado para que se le devuelva esta autonomía y se puedan realizar exactamente la prevención del delito. Y la prevención del delito es básicamente que las personas que delinquen las detengamos antes de que continúen. Cuando lamentablemente caen, ya tienen un historial a veces hasta de 100 o 200 personas que han privado de la vida, o se tiene que hacer mediático, como el caso de Chihuahua tan lamentable con los sacerdotes, para que se les dé persecución. Y esto es lo que el PRD ha pretendido cambiar. El propio coordinador fue procurador en la Ciudad de México, algunos estuvimos en las instituciones de procuración y seguridad y obviamente tenemos una visión distinta y no queremos que se contamine con la cuestión política, queremos transitar hacia un camino realmente institucional y autónomo. Autónomo, repito, que no se confunda, porque hoy la autonomía es únicamente presupuestal. Los señores fiscales en toda la República y lamentablemente el general se han ceñido a las decisiones políticas de los titulares de los ejecutivos y es donde nosotros definitivamente no estamos a favor de esta manera o de esta política pública. Oye, el día de hoy el presidente en la mañanera, justamente hoy miércoles, dijo que íbamos a pasar de la pobreza franciscana, más bien de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y la Procuración de Justicia no está exenta de esta circunstancia. ¿Va a haber un recorte o ha habido una serie de recortes a la Procuración de Justicia? ¿Esto cómo afectará directamente? ¿Cuál es su punto de vista respecto a eso? Pues afecta presupuestalmente. Tan solo en el tema de aeronaves, la extinta Procuraduría General de la República tenía 198 aeronaves. Hoy tiene menos de 10. Esto es gravísimo. Tenemos déficit de ministerios públicos, tenemos déficit de policía de investigación y no se da abasto con toda esta situación. Transitar el modelo de la presidencia de la República se quiere parecer a Dinamarca, a Suecia, a Canadá, pero realmente yo creo que ellos no están en esta situación de las austeridades y obviamente es la creación de las oportunidades para que sea una sociedad mejor. Lamentablemente transitamos a un comunismo o a un socialismo latinoamericano que ya hemos visto que en otros países lo único que ha traído es más desigualdad, más pobreza y más falta de oportunidades. Y lamentablemente en nuestro país le sumamos el tema de la violencia y del narcotráfico, pues obviamente muchos mexicanos ya no estamos conformes con este modelo y deseamos realmente que cambien estas políticas públicas, que ya no sea una posición en la cual sea cerrada, sino que vean realmente, con lo que decías al principio, estadísticamente lo que está pasando, nada más, que no le demos un tinte político, porque esto afecta. Y el PRD quiere una seguridad, pero una seguridad también social, una seguridad en la educación, una seguridad en el empleo, y esto solo se puede generar con un modelo democrático y de apertura, el cual lamentablemente el gobierno federal no ha implementado todavía. El presidente López Obrador ha visitado no una, no dos, no tres, 4 veces Badiraguato, Sinaloa, la cuna del narcotráfico mexicano, y ha ido 20 veces a Nayarit, se inventa giras, actividades, etcétera. Nosotros decimos que primero lo que deja y luego lo que deja. ¿Cuál es la opinión del senador? Bueno, tocas algo muy... Nayarit creo que es un tema personal, lo vamos a dejar ahí. Quiero pensar. Y lo último, pues sí es raro que esté en Nayarit. Cuestionable lo de Sinaloa. Realmente, si quiere impulsar una situación y una política diferente, pues creo que puede implementar desde ahí una señal de que realmente las causas se pueden combatir de otra manera, y eso es únicamente la aplicación estricta de quien viole o ya rebasó esta ley, sea detenido, sea procesado, y además también sea con éxito, porque si finalmente nos estamos acostumbrando
a que estos personajes de repente se detienen y al otro día, como es el caso de la Ciudad de México, donde se detienen un día y al otro están fuera, pues es lo que se está cuestionando mucho a la sociedad. Muchas gracias. Hola amigos de RIT TV, está con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diana Marlene González Ramos. Diana Marlene, que es una joven que le interesa la política, que está muy inmersa en estos temas. Diana, ¿cuál es la coyuntura nacional? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a López Obrador? ¿Cuál es tu opinión respecto a él? No, pues definitivamente López Obrador se está olvidando muchísimo de los jóvenes, empezando por uno de los principales problemas que enfrentamos, que es el empleo, ¿no? Al momento de pues salir a buscar un empleo o es salario mínimo y aparte pues una inflación, los impuestos que tienes que pagar, ¿no? Y en otra cosa pues las oportunidades que tienes para acceder a la educación universitaria y sobre todo de calidad. Creo que Andrés Manuel López Obrador se está olvidando muchísimo de los jóvenes. Apenas hace unos meses hicimos una marcha enfrente del Zócalo justo en contra de la reforma energética, ¿no? Que porque pues nos afecta a lo mejor no a un corto plazo, pero a nosotras futuras generaciones pues nos va a venir pero a afectar totalmente. La principal causa de muerte según el INEGI de mujeres entre 18 y 34 años es el asesinato y la séptima de todas las mujeres de todas las edades. Diariamente asesinan de 10 a 11 mujeres en México. ¿Cuál es tu opinión de que López Obrador no está haciendo nada al respecto? No, pues tenemos una coyuntura muy difícil dentro de la seguridad de las mujeres. No solo son los feminicidios, ¿no? Que aumentaron aún más en la pandemia, sino también es la violencia que sufrimos al caminar con el simple hecho. Nadie nos defiende. Apenas han ocurrido múltiples feminicidios muy famosos, muy sonados, por los que hemos salido también a marchar y a exigir justicia, y pues no se ve nada del presidente, ¿no? Pareciera que su apoyo hacia las mujeres es de letras hacia afuera, ¿no? Nunca hay un verdadero trabajo. Pero dice que es el presidente más feminista de la historia. Pues no se ve. No se ve. No se ve. Muchas gracias. Hola amigas y amigos de RIT TV, me encuentro con Joana Cuevas, que es de las juventudes aquí políticas del Partido de la Revolución Democrática. Joana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. En México se cometen de 10 a 11 feminicidios de forma diaria. Dice el INEGI que la causa más probable de muerte de mujeres entre 18 y 32 años va a suceder o les puede suceder a las mujeres, es decir, que es la principal causa de muerte de jóvenes de 18 a 32 años. Y la séptima de todas las edades de mujeres. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es un gobierno, efectivamente, como se asume López Obrador, feminista y el más feminista de toda la historia? No, para nada. Tenemos muchos ejemplos de que este gobierno para nada es feminista. Desde la Ciudad de México, en la marcha que hacemos las feministas cada 8M, con millones de granaderos atrás de nosotros, cuando todos esos granaderos se pudieran utilizar para evitar estos 11 feminicidios diarios. Entonces, empezando por ahí, me parece que no es un gobierno feminista, y desde las mañaneras también, que el presidente ataca y ataca y ataca, y lo único que hace es decir que algunas llamadas son de broma, por ejemplo, no nos toman en serio. Entonces está más que dicho que no es un gobierno feminista. ¿Cuál es la propuesta tuya como mujer joven, talentosa, que está empujando como nueva generación? Los jóvenes representan el 30% del padrón electoral. ¿Qué le dirías tú a los políticos de la Alianza en específico y a los de Morena si los tuvieses enfrente por preocuparse por las mujeres jóvenes? ¿O cuál es su propuesta de ustedes? Principalmente el poder devolverle a las mujeres esta independencia que tenían, por ejemplo, con los refugios de mujeres víctimas de violencia, que se fue el presupuesto, ya no tenemos ese presupuesto y ahora se les va a dar directamente. Pero tú te imaginas que como mujer víctima de violencia le digas a tu marido: ahorita vengo, voy a sacar el dinero que me da el gobierno para que me vaya de tu casa. Pues no, o sea, empezar a hacer programas que realmente sirvan, programas analizados, programas pensados, y capacitarnos en materia de género en todos los ambientes públicos, políticos, en las escuelas, poder hacer este tipo de acciones que realmente hagan un cambio para que la mente se busque
erradicar la violencia de género. Hoy dijo López Obrador, hablando de presupuesto, y no solamente les redujo y les quitó el dinero para los refugios, también, bueno, ya sabemos toda la historia, instancias infantiles, tratamientos con cáncer y un largo etcétera. Hoy dijo López Obrador en su mañanera, hoy miércoles, que íbamos a pasar muy rápido de la pobreza, de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Pero en el Tren Maya le acaban de incrementar 30,000 millones de pesos y a 2 bombas le acaban de incrementar 2 bocas, 22,500 millones de pesos. ¿Hay o no hay dinero o no quiere atender a los grupos de mujeres en este país? No, por supuesto que hay dinero, pero se enfoca principalmente en los programas sociales que evidentemente les va a dejar más votos. Hay dinero para las cosas y los caprichos que el presidente quiere, pero para lo que es realmente importante, para la seguridad de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de las niñas, no hay, o sea, no quieren preocuparse por esas causas realmente, pero de que hay dinero, pues tú dime cuánto te descuentan de impuestos, ¿no? ¿Morena destruye México? 100%. No está construyendo, al contrario. Creo que nuestra generación está obligada a subirle el nivel al debate. Las diferencias que siempre sean entre las ideas, nunca entre las personas. Si va a haber diferencias, si va a haber debate, que siempre sea en el tenor de las ideas, nunca en un tema personal. Hola amigas y amigos de Contrarreloj, pues me encuentro aquí con todos los jóvenes que participaron en el foro de Repensar la Democracia que organizó el Partido de la Revolución Democrática, con Henrik Ortega, que fue uno de los organizadores, y con todos los chavos aquí que están, para que ustedes los conozcan. Son jóvenes muy participativos, que les importa lo que sucede en sus comunidades, sobre todo se están involucrando en política, son las nuevas generaciones de los jóvenes políticos del país, lo cual me da mucho gusto saludarlos. Empezamos por allá diciendo nombre y por favor de dónde son, de qué ciudad, etcétera, etcétera, para Contrarreloj de RIC TV. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gloria Arelia Estudillo Sánchez. Yo vengo de la ciudad de Acapulco de Juárez. Invito a todos los jóvenes que son foráneos, por favor, únanse al PRD. Yo soy de Guerrero, por favor, guerrerense, únanse. Todos los de la República, por favor, apoyen. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hola, soy Ángel Enrique de Puey Alcántara, soy de Cuernavaca, ahora sí que soy el representante de los Juventudes de Izquierda de Morelos y es todo un gusto poder estar con ustedes en este Contrarreloj. Hola, buenas tardes, mi nombre es Arlette McPherson, soy la dirigente municipal de Emiliano Zapata en el estado de Morelos. Soy Naomi Paniagua, vengo de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México y también invito a mis compañeros de Tláhuac que se unan al PRD. Hola, mi nombre es Kevin Mondragón, soy comisionado estatal de las Juventudes en el Estado de México, estudio Biología en la UNAM y estamos aquí dándole, repensando la democracia con las juventudes y los invitamos a seguir estos proyectos. Hola, mi nombre es Henrik Ortega, soy de la Ciudad de México, de Iztapalapa para el mundo y les agradezco mucho por asistir a este evento de Repensar la Democracia. Como Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Esaú Arbizu, yo soy igualmente de la alcaldía de Iztapalapa. Y pues vamos todos trabajando para una ley federal de juventudes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ael Chávez, soy de la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México y claro, los invitamos a que se sumen a todos los jóvenes. Oigan, pues qué padre que estos jóvenes del PRD estén participando en este tipo de foros. Amigas y amigos jóvenes, tenemos un problema grave de inseguridad en el país. López Obrador dice abrazos no balazos. Hoy publica el INEGI un estudio, un análisis que dice de qué mueren los mexicanos. Y hay un dato muy preocupante. Dice que las mujeres en México mueren por asesinato. Es la principal causa de muerte por asesinato, mujeres entre 18 a 32 años. Y la séptima del país de las mujeres de todas las edades. En México se cometen diariamente entre 10 y 11 homicidios o feminicidios. Y no hace nada de este gobierno. Ya llevamos un récord histórico de 121,000 homicidios dolosos. Vamos por más, casi ya 130,000. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que está pasando?
Bueno, yo por ser mujer, sinceramente esa cifra a mí, en lo personal, no me llena nada de orgullo, al contrario, me da vergüenza a mi país tener esas cifras cuando ahorita en la actualidad debería de bajar o de disminuir muchísimo menos, pero esas cifras, la verdad, da vergüenza. Los hombres que piensan, por ejemplo, tú que eres en el Estado de México, es de las entidades que más feminicidios y homicidios se cometen. En las estadísticas dicen que mueren más hombres que mujeres, pero es un tema dedicado a las mujeres por el hecho de la nula protección que brinda el Estado mexicano. ¿Qué piensas tú, Kevin? Así es. Lo que pasa aquí es que en el Estado de México, por la densidad poblacional, es la entidad en donde hay más feminicidios por día de toda la República. Lo que pasa aquí es un problema que no es unidireccional, es un problema que abarca varios sectores, desde la crianza de las niñas y niños, desde las infancias, desde la educación que se da y desde las nulas políticas de prevención que se tienen. No sirve de mucho poder poner sanciones impunitivas que dejen 100 años a las personas que agreden mujeres, cuando eso no va a frenar que haya hombres que sigan asesinando a mujeres en razón de género. Lo que se tiene que hacer es una campaña integral de prevención desde varios sectores, desde el de la educación, desde el de la seguridad pública preventiva, para así poder integrar todos estos factores y poder hacer que esos números se reduzcan hasta que un día podamos decir no hay ningún feminicidio al día en el Estado de México y en toda la República. A ver, chavos, ¿qué opinan de los abrazos no balazos y que los delincuentes también son seres humanos y que van a defender su dignidad? Dicho por el propio presidente López Obrador, los escucho. ¿Quién quiere tomar el uso de la voz? Adelante. A ver, aquí cuando hablamos de abrazos no balazos hay que tener una cuestión muy importante. Y es que las estrategias de seguridad no sirven a través de los abrazos. Pero tampoco sirve diciendo, ¿sabes qué? Voy a perdonar al crimen organizado, para nada. Necesitamos hacer una política de seguridad en pro, no solamente de la sociedad civil como tal en todo el país, sino también en pro de cada estado, en donde veamos las estrategias con cada gobernador, con cada presidencia municipal, en donde podamos acotar las distintas políticas públicas para mejorar la vida digna de las personas. Y eso es lo más importante. Aquí no queremos abrazos no balazos, queremos una buena estrategia de seguridad. Oye, hablando de esto directamente para RIC TV, recordemos que el presidente López Obrador, había un programa que el presidente Calderón, ustedes eran jovencitos, pero el presidente Calderón impulsó justamente lo que tú decías de los municipios. De acuerdo a una fórmula de densidad poblacional e índices delictivos de los municipios, les daban un dinero, que era un dinero bastante fuerte, para equipar a las policías de primerísimo nivel, patrullas, un largo, etcétera. Hoy, Peña Nieto después le cambia el nombre, se llamaba Subsemón, después Peña Nieto lo cambia a Fortasec. Hoy con López Obrador ese programa ya desapareció. Como todo en la 4T, recuerden que todo desaparece. ¿Qué opinan o qué situaciones les merece esta circunstancia que no le están ya dando dinero para la seguridad a los municipios? ¿Arlet o quién quiere hablar? Sí, yo creo que estos números, tanto en cuestión de seguridad como en algunas otras cosas, es por la falta de acciones concretas en los gobiernos, que al final de cuentas es solamente una consecuencia de los gobiernos ineptos que tenemos hoy en día, pero también de esos representantes que no se fajan los pantalones ante los temas de seguridad principalmente. Los mexicanos siempre hemos sido aguerridos, los mexicanos necesitamos a personas que den la cara por nosotros, mas no necesitamos a esos representantes que en lugar de dar la cara, los perdonan porque son humanos como nosotros. Sin duda, creo que sí es un tema de ir un poquito más a fondo en cuestión de la preparación de los cuadros que tenemos hoy en día. Entonces, ¿ustedes coinciden que a los delincuentes no debe de haberles, no se tienen que dar canonjías ni ningún tipo de derechos humanos? Al final del día son delincuentes y van a seguir delinquiendo. Mira, es que la estrategia del presidente de la República es una falacia y en algunos casos hasta una tremenda mentira. Es cierto que hay tratados internacionales de que a los delincuentes se le deben de respetar y reconocer sus derechos humanos,
Pero en el tema de la vida real, los delincuentes, los grupos armados, no tienen ningún respeto por ningún sector de la sociedad. Hemos visto episodios vergonzosos como en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en todo el corredor de la zona este del país, en el que el crimen organizado ya es un poder de facto bien constituido, en el que sin que haya ninguna autoridad legalmente constituida, sea el crimen organizado el que cobre el derecho de piso, secuestre familias, extorsione, mate y robe a las personas, pues que no tienen ni qué deberla ni qué temerla. Es el crimen organizado el que vulnera al Estado mexicano, y dice la Constitución, existe el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y ahora creo yo que en México existe un cuarto poder, el crimen organizado. Hoy el narco ya se metió hasta la cocina en nuestro país, porque ahora el crimen organizado ya define elecciones para elegir a las autoridades de los municipios. Es un error que no se le destine recurso a las policías municipales, quienes son las que de primera instancia combaten al ratero que te asalta en la calle, combaten a las personas que se suben al microbús, a la combi en el Estado de México a que te asalten y te quiten tus pertenencias, porque desarmas a la autoridad, que es la que debe de imponer el orden en la sociedad. Que Dios nos ampare, que Alá nos ampare, a ver quién nos va a cuidar, porque ya me quedó claro que el presidente de la República no va a garantizar la seguridad de la sociedad. Efectivamente no la garantiza. Cambiando radicalmente de tema, y por eso vamos a cerrar, el tema de la educación. Sabemos que el 30% de los votantes del padrón electoral, que son más o menos 119 millones de personas, 120 millones de personas, que viven en nuestro país, 121, y el padrón es como de 98 millones. Ustedes representan como jóvenes el 30% de ese padrón electoral. No hay las condiciones de mejorar la educación en el país. Tenemos una secretaria de Educación que dice vistes, dijistes, que no tiene ni siquiera un lenguaje correcto al hablar, que le robó el 10% del Texcoco, Estado de México, a los empleados en dinero, y un presidente que justamente, ahora que veo a Jorge aquí con su chamarra del UNAM, se tardó 14 años en terminar la carrera y reprobó estadística, ciencia política y muchas más. ¿Ustedes creen que hay para los jóvenes, ustedes que son chavos, les da las garantías para estudiar? Cuando salen de la universidad, hay actividad laboral? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Este gobierno los apoya, no los apoya? Los jóvenes, me gustaría escuchar a los que no han participado, que puedan decirnos prácticamente. A ver, adelante. Mira, yo soy foránea. Ajá. Yo vengo de Guerrero. Allá la educación está muy mal. Menos con la hija de Félix Salgado. Sí, con Evelyn, no, está con muy Evelyn mal. Y la delincuencia está... Apenas tuvimos un enfrentamiento con lo de la delincuencia, estuvo muy feo Guerrero, estuve así literal 2 semanas encerrada en mi casa porque no podía salir ni siquiera a comprar tortillas. Y eso fue un tema a nivel nacional, porque no hubo ni camiones, ni autobuses, ni taxis, ni combis. Ni pollo, les dieron pollo. O sea, mataron hasta los polleros. Sí, o claro, sea, y mataron una escasez de pollo. Sí. Aunque salga a chiste, pero es anécdota. Es que la verdad, como decimos en TikTok. Parece chiste, pero es anécdota bastante. Y la educación, bueno, mejor después hablamos de ese tema porque está muy largo, la verdad. Adelante. Sí. Yo en temas de educación, en mi alcaldía, siento que está muy mal, porque yo en la secundaria sinceramente no tenía conocimiento de cómo era el proceso de Comipems, cómo era entrar a la UNAM. Yo estaba mal en ese sentido, y mis papás tampoco tenían la suficiente educación para llevarme a ese camino. Entonces creo que todo eso también se tiene que ver desde la secundaria realmente y desde la primaria, porque lo del sistema está muy mal. Y otro punto también es que no todos tenemos acceso a la universidad, y sobre todo ahorita que yo vengo de Tláhuac y no tengo ni metro. Realmente ir a la universidad me hago 3 horas de ida y 3 de regreso, entonces también eso creo que quita mucho tiempo, porque algunos trabajan y estudian, entonces también quita muchas posibilidades. A ver, estos 3 chavos. A mí me gustaría dar mi opinión respecto a que hay un apoyo social que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro,
que va enfocado a personas que no estudian y no trabajan. Sin embargo, aquellos que estudiamos no podemos tener acceso a un campo laboral amplio porque nos piden experiencia. Ahora, si realmente se quiere jóvenes construyendo el futuro, construir un buen futuro educacional para los jóvenes, lo primero que se tiene que hacer es invertir en educación y no en un apoyo social para personas que no son altamente productivas para el país. Jorge. El simple hecho de ver a Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación Pública nos da a entender la calidad del gobierno federal respecto al sector de educación. Nos da a entender que es ineficiente, que hay corrupción, que hay impunidad, que no hay preparación, que hay incongruencia y que sobre todo hay un estado total de ignorancia respecto al tema. No hay las condiciones en el país que garanticen un sistema educativo de calidad, que tenga movilidad social y que le dé la oportunidad a los jóvenes y en general a todas las juventudes de la República de tener un mayor ímpetu para alcanzar un grado educativo profesional. Sí, claro, y retomando todos los factores que ya dijeron, además de no tener docentes bien preparados, sistemas educativos muy deficientes, llega este presidente y recorta presupuesto a la educación. Algo gravísimo. Invertir en educación, ya lo mencionaban, no es dar apoyos, es únicamente fomentar que las personas no se formen y que puedan recibir algo sin tener nada. No hay apoyo para los jóvenes en este gobierno. No lo escucharon, amigos, amigas y amigos, Contrarreloj, de Contrarreloj. Ahí está de viva voz los jóvenes de este país. Lamentable lo que está pasando. Ojalá y pedimos encarecidamente que no vuelva a ganar Morena esta presidencia y que por supuesto no nos convirtamos en Venezuela del Norte. Muchas gracias, amigas y amigos. Aquí estamos en RIT TV.